Yep. Ok, entonces vamos a comenzar nuestro servicio del día de hoy. Estamos a... ¿Cuánto estamos? Octubre 23. Octubre 23. Y bueno, noticias son las mismas, ¿verdad? Son las mismas las noticias. Vamos a seguir echándole ganas, vamos a estar cumpliendo nuestra responsabilidad el siguiente mes con la responsabilidad de la iglesia en Copala. Y vamos a ver si podemos juntar las ofrendas para el otro mes, para las que habíamos quedado. Pero luego vamos a estar hablando quizás el jueves de eso. Entonces hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con una oración para comenzar, ¿ok? Ahora, Chuy. Gracias, Señor, por dejarnos juntar en este lugar, Gracias, Señor, por darnos este lugar para podernos reunir y poder hablar tu palabra y poder escuchar tu palabra, poder aprender. Señor, te pedimos que seas tú que estés aquí a través de la palabra, que estés tú, las personas que estén hablando tu palabra. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por darnos salud hasta hoy. También te pedimos salud para estos días que vienen. Señor, te pedimos por todos y cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos por los de Copala, por la hora de Copala, por los que están hablando tu palabra, por los que están además de escuchar tu palabra. Señor, cuídales de su salud, cuídales de su familia, cuídales cuando salgan a trabajar, para que regresen con bien. Señor, te damos gracias por todos los trabajos que hemos hecho y los que vamos a hacer. Señor, que nos salga todo bien en los nuevos trabajos que hagamos para bien de nosotros, para bien de las personas, para bien de los clientes. Señor, te pedimos por las personas que se encuentran enfermas, pedimos por Lala, te pedimos por los feos de mi hermano, te pedimos por mis papás, pedimos por mis hermanos que están ahí en México y que están aquí. Señor, cuídales su salud. Señor, también te pedimos por las oraciones que nos has escuchado. Señor, bendícenos y Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a tener un himno y va a ser el número 8, Gloria, Gloria, Aleluya. Y vamos a ponernos de pie. Y nomás va a ser el número 1 y el número 3, ¿ok? El 1 y el coro, y el 3 y coro. El 2 no, ¿ok? Nomás 1 y 3. Que entonces canten con fuerza y vamos a empezar. Es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Número 3.
Ahí quedó, vamos tomando sus asientos. Y ahora vamos a estar viendo versículos. Versículos, a ver. ¿Alguien tiene versículos? Aunque la mitad anda para allá, para otro lado, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, a ver, ¿quién tiene un versículo? Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y sígame, ¿verdad? Si alguno quiere. ¿Sí ven ahí cómo está la voluntad? El libre albedrío, si alguno quiere, ¿verdad? Entonces ahí está. A ver, ¿alguien más? Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Ahí está bien claro, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Entonces, ya no se nos olvida nada, ¿verdad? No se olvida nada, las noticias ya están, lo demás también, ya cantamos, ya oramos, y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Le voy a pedir al Cacho que pase para que nos predique. Se oye bien. ¿Ahí? Bueno, bienvenidos todos y gracias por estar aquí con nosotros otro día, otro servicio de hoy en día. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo mal gastado. Bueno, el tema de hoy en día se llama la fe que nos salva. La fe que no es verdadera. La fe que no es verdadera. Ese es el tema de hoy en día, que es la fe que no es verdadera. Amén. Y para mirar esto, nuestro texto va a ser Santiago 2:14 al 16. Cuando tengan de amén. Santiago 2:14 al 16. Ahí es donde vamos a estar mirando, enfocando para desarrollar este tema que se llama la fe que no es verdadera. La fe que no es verdadera. Y por eso, para mirar esto, vamos a ir a Santiago 2:14 al 16, cuando tengan de amén. Y vamos a mirar unas características de la fe que no es verdadera. Cuando tengan de amén. Amén. Santiago 2:14 al 16, dice así la palabra del Señor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Una vez más el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego ahí sigue diciendo, y por eso hoy en día vamos a mirar la fe que no es verdadera. Porque hay una fe verdad, pero también hay una fe falsa que no es verdadera. Y para mirar esto vamos a estar mirando en Santiago, donde leímos. Y pues antes de empezar,
primeramente, nosotros somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por la fe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones. O sea, lo aceptamos por la fe y por eso somos salvos. O sea, vayamos para mirar eso, vayamos a Efesios 2:8 para mirar esta verdad, que nosotros somos salvos por la fe. Vayamos a Efesios 2:8. Canten amén. Efesios 2:8 y luego después Romanos 5:1 para mirar esta verdad. Efesios 2:8, cuando tengan amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segundo verso, rapidito, es Romanos 5:1. Romanos 5:1, cuando tengan de amén. Romanos 5:1. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la clave es la fe. O sea, queriendo decir que nosotros solamente somos salvos por la fe cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones por medio de la fe. Cuando lo invitamos a nuestro corazón para que nos salve del infierno. Y eso solamente por la fe. Como decía en Efesios 2:8 y Romanos 5:1. En Romanos 5:1 decía justificados pues por la fe. Y luego en Efesios decía por medio de la fe. O sea, es la fe. O sea, nadie puede salvarse mediante buenas obras. Nadie puede salvarse mediante buenas obras. En Efesios 2:9, el verso que era más adelante decía, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, después de que dice que somos salvos por la fe, por medio de la gracia, que es don de Dios, y luego después Pablo dice en el siguiente versículo que es, no por buenas obras, para que nadie se gloríe. O sea, una persona no se puede salvar por medio de buenas obras. Pero a veces hay gente que piensan que por sus buenas obras, por ser buenas personas, van a entrar en el cielo. Pero así no es. O sea, tú puedes hacer buenas obras, pero delante de Dios vas a ir al infierno. O sea, porque tus buenas obras no te salvan. No te salvan, no te llevan al cielo. No te salvan tus buenas obras. También en Gálatas 2:16 dice que nadie puede salvarse guardando la ley. O sea, tú no puedes entrar al cielo, ser salvo por guardando la ley. O sea, porque a veces hay personas que dicen, si guardo toda la ley, voy a ir al cielo. Pero como ya sabemos que es imposible cumplir la ley. O sea, hay muchos mandamientos. Y si quebras uno, ¿qué pasa? Quebras todos. Y no sé si era correcto, pero era 600 algo mandamientos en toda la Biblia. Y si quebras uno, quebraste todos. Por eso una persona no puede ser salvo por medio de la ley, guardando la ley. Porque es imposible. La única persona que pudo cumplir la ley fue Cristo. Porque Cristo era perfecto y Él pudo cumplir la ley. Pero nosotros no podemos cumplir la ley porque es imposible. Hay muchos mandamientos y si quebras uno, quebras todos. Y por eso nadie puede salvarse guardando la ley. Aunque hay personas que tristemente piensan que si guardan la ley pueden ser salvos. Pero no es así.
O sea, nadie puede salvarse sino por la fe en Jesucristo. Como ya les había dicho, que solamente por la fe en Jesucristo es que uno puede ser salvo. Entonces miramos todo eso, que por la fe somos salvos. Pero miramos unas asombrosas declaraciones de Santiago acerca de la salvación por la fe. O sea, estamos diciendo que uno se salva por la fe. Pero luego Santiago dice unas declaraciones interesantes que si uno no se pone bien a estudiarlas, piensa que se están, contradiciendo uno al otro. O sea que si una persona no estudia bien, que somos salvos por la fe, pero luego en Santiago dice que necesitas obras. O sea, si uno no estudia eso bien, uno puede venir a pensar que, bueno, ¿qué está pasando aquí? La palabra de Dios se está contradiciendo. Por eso lo que vamos a ver hoy en día. O sea, la fe que es verdadera y la fe que no es verdadera. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy en día. Y pues se mira que Santiago está contradiciendo a Pablo. Porque recuerdan que Pablo dijo en Efesios que nos somos salvados por la fe en Jesucristo. Pero luego Santiago dice que no, también necesitas obras. O sea, y parece que se están contradiciendo los dos, Pablo y Santiago. Pero en realidad están en completo acuerdo Pablo con eso. O sea, toda la palabra de Dios está de acuerdo. Ningún libro se contradice al otro. Toda la palabra de Dios está de acuerdo. Pero entonces, ¿cuál es esta fe que Santiago dice que no salva? La fe que no es verdadera. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, la fe que no salva es la fe falsa. Y esa es la fe que Santiago está hablando en Santiago 2, 14 al 16. La fe que no salva. Y vamos a mirar 3 características de la fe que es falsa y que no salva, que no es verdadera. El primero es la fe que es solo profesión no salva. Esa es la primera característica de la fe que no es verdadera. La fe que es solo profesión no salva. Vayamos a Santiago para atrás en nuestro texto. Santiago 14, 17. Vamos a leer ahí para mirar esta característica de la fe que no es verdadera, de la fe que no salva. Cuando tengan, amén. Santiago 2, 14 al 17 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la primera característica es la fe que es solo profesión, no salva. O sea, leemos en el versículo 14, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, si están poniendo atención, Santiago hace el énfasis en la palabra dice. O sea, el énfasis está en dice, esa palabra. Ahí dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice?
Ahí está el énfasis, donde Santiago quiere que pues pongamos atención, por así decirlo. Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? O sea, la fe que es solo profesión. Una persona, yo tengo fe y esto, yo tengo fe y todo eso. O sea, eso es puro profesión. No es verdadera, es solo profesión. O sea, como cuando un cristiano, yo soy cristiano y todo eso, o sea, es puro profesión. Que profesan ser cristianos, que tienen fe y todo, pero en realidad no es verdadera. Porque como les dije, es puro profesión, puro hablar. No es verdadera, es puro hablar. O sea, esta mera profesión sin evidencias de salvación. O sea, una persona puede decir que pues soy salvo y que tengo fe. Está profesando. O sea, porque no tiene evidencias de la salvación, de que en realidad él fue salvo. Si nomás profesa, pero no tiene evidencias, entonces en realidad sí fue salvo. O sea, porque está profesando que tiene fe y todo. Pero si no tiene evidencias que lo puedan respaldar a su profesión, entonces nos preguntamos, ¿en realidad sí aceptaste al Señor? Porque eso es profesión, nomás estás profesando. Pero no tienes algo que te respalda, que son las evidencias de que tú como cristiano fuiste salvos. O sea, en otras palabras, su fe no produce resultados visibles. No produce resultados visibles. En otras palabras, que su fe no produce resultados visibles. Porque si profesas tener tu fe, debes de tener algo que te respalda a esa que tú dices que yo tengo fe. Si no tienes nada que te respalde, entonces es una pura profesión. O sea, necesitas algo que respalda que tú en verdadera tienes fe, una obra. Y ahorita les voy a explicar más. O sea, es como hablar amablemente al hambriento, pero sin alimentarle. O sea, tener fe, profesar de tener fe, pero no tener obras, es como hablarle al que tiene hambre ahí en la calle. Dice, oh, ¿cómo estás? Y todo eso, le hablas amablemente, pero no le das de comer. En un sentido, es así también. Y también Pablo está de acuerdo con esto. O sea, de que debes de tener algo que respalde tu fe. La fe en Cristo, porque la fe en Cristo nos hace diferentes. Poco a poco, o sea, cuando una persona acepta a Cristo, poco a poco, el Espíritu Santo que mora en la persona le ayuda a cambiar sus hábitos malos. O sea, a veces hay personas que piensan que cuando somos salvos, de repente somos una nueva persona completamente. Que si, por ejemplo, si antes, le voy a poner un ejemplo, si antes yo era un ratero, pongamos que yo fui un ratero, una persona que hacía malas cosas y todo eso, y luego vengo a Cristo y me salvo y todo eso. O sea, poco a poco Cristo, el Espíritu Santo me va a ayudar a cambiar mis maneras. Pero a veces hay personas que piensan que si tú te salves, entonces te cambias en una persona totalmente diferente. No, o sea, poco a poco uno va cambiando sus hábitos malos. Y también Pablo está de acuerdo con eso. La fe en Cristo nos hace diferentes. Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17, cuando tengan de amén.
5:17, segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. O sea, cuando vinimos a Cristo, nos cambia. Y cuando nos cambia, también cambia nuestras acciones. ¿Cómo actuamos? Si antes robábamos dinero, ya no vamos a robar dinero. Porque vinimos a Cristo y Cristo nos cambia poco a poco, paso a paso. Dejamos de ser un ratero que roba, por ejemplo. O sea, la salvación hace que abandonemos las viejas tendencias y costumbres poco a poco, por medio del Espíritu Santo que nos ayude cada día. O sea, todas las cosas son hechas nuevas para los que nacen de nuevo. Entonces, por eso digo que si tú eres un cristiano que profesa tener fe y todo eso, que fuiste salvo, debes de tener obras que te respaldan tu fe, que enseñan que verdaderamente tú fuiste salvo, porque tus malas tendencias están cambiando. Por eso, la fe, que es solo profesión no salva. O sea, la fe que es profesión no tiene algo que respalde para atrás. Esa es la primera característica de la fe que no es verdadera. La fe que es solo profesión no salva. O sea, si tú quieres mirar si alguien en verdad tiene fe, mira sus obras. Para así mirar si es una fe verdadera que tienen o si es una fe de profesión. O sea, mire sus obras de esa persona. Y ahí usted va a poder mirar si su fe que él profesa tener es verdadera o si es falsa. Esa es la primera característica. O sea, mira sus obras. Si sus obras pueden respaldar que verdaderamente él fue el salvo, él tiene fe verdadera. Esa es la primera característica. La segunda característica es la fe que no produce vida espiritual no salva. La fe que no produce vida espiritual no salva. Leemos Santiago 2, 17 y 18. Cuando tengan amén. Vamos a leer Santiago 2, 17 y 18 cuando tengan amén. Dice así, Santiago 2, 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, leemos en el versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, esa fe es una falsificación, una fe falsa. O sea, no es una confianza de niño en Cristo. La fe que tú tienes de confiar en Dios, que Dios se va a cuidar de usted, no es confiar en Cristo solamente. Se llama fe, pero en realidad no es fe. Es un acto de experiencia religiosa llamado fe. O sea, porque la fe en Cristo siempre produce nueva vida. La fe en Cristo siempre produce nueva vida. Vayamos a Juan 3, rapidito. Juan 3, 3 al 5 y versículo 16. Juan 3, 3 al 5 y luego 16, cuando tengan amén.
La fe en Cristo siempre produce nueva vida. Juan 3, 3 y 5 y luego 16 cuando tengan de amén. Dice así, Juan 3, 3 y 5 y luego 16 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿de acaso entraré por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la fe en Cristo debe de producir nueva vida en usted. Debe producir una nueva vida, un nuevo usted, poco a poco, cambiando sus malas tendencias que tenía en el pasado. La fe en Cristo produce nueva vida. Y no hay excepciones de personas. Esto va para cada persona, sea mexicano, sea chino, sea ruso, sea americano. O sea, la fe en Cristo debe de producir nueva vida en nosotros, si en realidad es que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, esta invitación es para todo aquel, como dice en Romanos 10:13, que es una invitación para toda persona que vengan a conocer a Cristo y lo acepten por medio de la fe. La tercera característica es la fe que es solo asentimiento intelectual no salva. Vayamos a Santiago 2:19 para mirar esto rapidito. Santiago 2:19 cuando tengan de amén. Santiago 2:19. Santiago 2:19 cuando tengan de amén. 2:19. ¿Ya lo tienen? Dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Una vez más, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en los hechos no es necesariamente fe. O sea, tú puedes creer todo lo que está en la Biblia, pero no es necesariamente fe. O sea, porque también los demonios creen que hay Dios. O sea, tú puedes creer que hay Dios. Bueno, también los demonios creen que hay Dios. ¿Por qué? Porque ellos han visto a Dios y también ellos creen que hay Dios. Y luego dice que tiemblan cuando piensan en ello. Pero aunque los demonios creen que hay Dios, o sea, su aceptación de este hecho de creer que hay Dios no les sirve de mucho. O sea, esa acción de creer que sí hay Dios, o sea, no les sirve de mucho. Porque de todos modos ellos van a ir a quemarse en lugar de fuego. O sea, ellos pueden creer ese hecho, o sea, el hecho de creer que hay Dios, pero no les va a servir de nada, porque pues están en el infierno y se van a quemar. O sea, y pues mirando eso, nosotros podemos estar de acuerdo con los hechos del Evangelio. O sea, tú puedes creer el Evangelio y todo eso, los hechos, pero todavía estar perdido. O sea, puedes saber toda la Biblia, pero puedes estar perdido también. O sea, porque el asentimiento intelectual no es en realidad fe. O sea, solamente es el saber
que se sienta en tu mente, que tú sabes la Biblia y todo eso, pero puedes seguir perdiendo, puedes seguir perdido. Si no es como un evangelio diferente de que Pablo hablaba en Gálatas 1:6. Vayamos para allá. Gálatas 1:6, cuando te digan amén. Gálatas 1:6. Cuando te digan amén. Amén. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. También Pablo dice que eso lo llamaba evangelio. En Gálatas 1:7 dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí es lo que dice Pablo. Amén. Pero la persona debe de pasar de los hechos a la fe para ser salva. La persona debe de pasar de los hechos a la fe para ser salva. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la conclusión de hoy en día? ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, antes vamos a mirar unas vidas llenas de fe verdadera. Ahorita estábamos mirando la fe que nos salva, que no es verdadera. Pero ahora vamos a mirar unas vidas que sí tenían fe verdadera. Vamos a continuar en Santiago 2:21 al 25 para mirar estos ejemplos. Cuando tengan amén. Amén. Santiago 2:21 al 25, cuando tengan amén. Amén. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veáis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, las obras de ellos fueron evidencia de que ellos en realidad tenían fe, que eran salvos. Porque como dice, Abraham fue salvo antes de ofrecer a Isaac. Ya estaba salvo. Pero la razón por que Dios le dijo que sacrifica a tu hijo era para demostrar que él tenía fe verdadera. Amén. O sea, la obra de sacrificar a su hijo demostraba su fe, que él era en realidad salvo. Porque él creía a Dios. Creía que un día que Cristo iba a venir a morir por los pecados del mundo. Amén. Pero la obra de sacrificar a Isaac no le salvó. O sea, porque él ya estaba salvo. Amén. Esa obra era para demostrar que él era salvo, que tenía fe verdadera. También Rahab la ramera también. Y tantos ejemplos que miramos en la palabra de Dios. Amén. Que sus obras demostraron que en realidad ellos sí tenían fe. Por eso, si usted como cristiano profesa tener fe, debes de mostrar las obras para que muestran que en verdad sí eres un cristiano, que eres salvo y tienes fe verdadera. Porque si tú no tienes obras que pueden respaldar tu fe, entonces vas a dejar a las personas cuestionando. En realidad sí tiene fe. Sí es un cristiano verdadero. Mira nomás sus obras. O sea, tus obras tienen que demostrar que sí tú tienes fe.
y que eres verdadero, que sí en verdad aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Como Abraham, que su obra demostró que él era salvo, Amén. que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y eso lo demostró por medio de ofreciendo Isaac. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? La fe falsa y la fe verdadera. Acuérdense que la fe falsa no produce, ¿verdad? Como dice ahí, dice que tiene fe, pero no tiene fe. O sea, nomás dice, o sea, nomás cree como los demonios. Entonces, hay una fe verdadera porque la fe verdadera produce, ¿verdad? La fe de verdad produce. Y la fe falsa no produce porque es un profesante nomás, un profesante. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, no, pues yo creo en Cristo, ¿verdad? Yo creo en Cristo, pero no tienen obras, no tienen nada, ¿verdad? Pero yo sí creo en Cristo, sí, pero esa es una fe falsa, ¿verdad? Un asentamiento nomás en la mente, como decía el Cacho. Entonces es bien importante, el que tiene fe verdadera tiene obras, ¿verdad? Pero el que no tiene fe, ¿verdad? El que no tiene fe verdadera, pues no va a tener obras, ¿verdad? Porque la fe falsa no produce obras, es muerta. Entonces, una de las evidencias es, por ejemplo, una gran evidencia de una persona que nació de nuevo es ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. La lee, ¿verdad? La lee. La entiende también, ¿verdad? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, sabe que ir a la iglesia no es ir al parque. Una persona que ha nacido de nuevo sabe que ir a la iglesia no es ir de camping, no es ir cambiado como para el parque o para el baile, no, viene a la iglesia como debe de ser. ¿Sí entendemos eso? Hasta en el pelo nos podemos ver quién es cristiano, hasta en la vestimenta, en el pelo, en la mirada, en la manera de caminar nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, ustedes miran un ¿cómo se llama? El correo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen al correo? Sí, pues al correo, ¿verdad? O el cartero. Entonces miran al correo y no va vestido como para ir al parque, ¿verdad? No va vestido como lo que es. ¿O cuando han visto ustedes un policía que anda ahí de diferente? No, ¿verdad? Entonces todos traen su traje. ¿Por qué en el mundo entonces el cristiano no se va a vestir de una manera digna, ¿verdad? Para ir a la iglesia? O específicamente si va a cantarle al Señor o si va a predicarle al Señor, ¿cómo no se va a vestir con una manera digna del Señor? ¿Sí entendemos eso? Bueno, entonces ahí quedó la predicación del Cacho. Que Dios les bendiga y ahorita regresamos.